Ya, bien chicos, chicas y chicos. Lo último que nos queda es ver lo que es el aprendizaje significativo, que es la postura que nos va a plantear un caballero que se llama David Ausubel. La verdad es que nosotros constantemente siempre estamos diciendo y replicando que el aprendizaje tiene que ser significativo, pero parece que no nos hemos cuestionado bien qué significa aquello, así que lo vamos a ver en profundidad. David Ausubel habla de tres cosas que son súper importantes para generar este aprendizaje, ¿ya? Que primero tiene que ser un aprendizaje que sea significativo. En segundo lugar, que tienen que haber ciertas condiciones para que se genere este aprendizaje significativo. Y tercero es que va a relevar el papel de la estructura cognoscitiva preexistente. En términos más sencillos, que tiene mucha importancia el aprendizaje previo, ¿ya? ¿Qué dice entonces Ausubel? Dice que le da mucha importancia a la estructuración y organización del conocimiento como elementos facilitadores del aprendizaje. O sea, que tiene que haber un orden, que tiene que haber una estructura, que yo tengo que tener claro cómo tiene que ser esto, ¿ya? Que tiene que haber una organización. A mí no me pueden entregar los conocimientos de forma desordenada, ¿ya? Tiene que haber una lógica. Y eso va a ser súper relevante para que este aprendizaje sea significativo. Vamos a revisarlo punto a punto. Primero, dice que aprendizaje significativo y básicamente el aprendizaje significativo está íntimamente relacionado con el concepto que habla Piaget respecto de la adaptación, ¿cierto? Este proceso en el cual nosotros realizamos asimilación y posteriormente acomodación, ¿ya? Por lo tanto, lo primero que dice acá es que dice que es un proceso a través del cual una nueva información se relaciona con un aspecto relevante de la estructura cognitiva del individuo. Y esto es súper parecido a lo que decía Piaget, pues dice que cuando nosotros le presentamos al estudiante algo que es nuevo, algo que no ha conocido antes, ¿ya? Este proceso se tiene que relacionar con lo que el estudiante ya conoce. Y eso que ya conoce va a estar en su estructura cognitiva, que sería su cerebro, ¿cierto? En su estructura pensante, ¿sí? En aquello que le permite hacer estas relaciones, pensar, resolver problemas, ¿cierto? En el cerebro, ¿ya? Por lo tanto, cuando nosotros llega una nueva información, yo lo primero que voy a hacer es buscar en este cerebro, ¿cierto? Qué cosas que yo ya conozco se me hacen similares para que esto pueda funcionar, ¿ya? Pero ojo, porque aquí hay una palabra súper importante que dice que tiene que ser un aspecto relevante. Y ahí es donde nosotros hablamos de significativo, porque lo que dice es que no solamente lo tengamos guardado en algún rincón de nuestra memoria, sino que además tiene que ser algo que sea importante para mí, ¿ya? Entonces, básicamente lo que está queriendo decir es que cuando nosotros aprendemos algo nuevo, lo que nosotros vamos a aprender está relacionado con aquello que a nosotros nos hace más sentido, ¿ya? Y que cada persona le va a hacer más sentido cosas distintas porque tenemos estructuras cognitivas, o sea, cerebros diferentes, ¿ya? Entonces, cada persona va a recordar aquello que le hace más sentido, pero a lo mejor me va a recordar a lo que me hace más sentido, no solamente en la vida, sino que en algún momento. Por ejemplo, si nosotros estuvimos viendo hace poco, por ejemplo, una teleserie y ahora la profesora está hablando de cómo se llevan a cabo las parejas, es muy probable que yo me acuerde de la novela que vi ayer, ¿cierto? Y que relacione esa estructura cognitiva, que es algo súper simple, pero es la novela, ¿cierto? Esa va a ser mi estructura previa, po. Y me voy a acordar de esa novela. Para otro va a ser su propia vida, su propia relación de pareja. Para otro va a ser la relación de sus padres, ¿sí? A eso se refiere, ¿ya? Entonces, cuando llega algo nuevo, se va a relacionar con el papel que existe antes, pero ese rol va a ser de algo que a mí me haga más sentido, de todas las experiencias de vida que yo he tenido. Y este aprendizaje significativo, entonces, se va a generar a partir de un concepto integrador, dice acá, ¿cierto? Cuando hay una interacción entre la nueva información y la estructura específica que posee el aprendiz. O sea, es lo mismo que decía Piaget, ¿sí? Nosotros aprendemos cuando logramos relacionar lo nuevo con lo viejo, ¿sí? Es cuando la información que es nueva, nosotros logramos decir, ah, esto se parece a aquello que yo viví y por lo tanto ahora lo logro entender. Ya que se parece, pero igual es distinto, pero como se parece, yo ya lo logro entender distinto, entonces de esa forma yo aprendo. Pero que sea significativo, lo que me está queriendo decir es que algo tiene que ser útil,
que me sirva para la vida. Que no sea algo que simplemente aparece y está solamente porque me es relevante. O sea, si me es relevante es porque me sirve, porque me ha servido para vivir. Y eso es lo que va a ser más importante de este concepto. Dice abajo que lo aprendido se integre en la estructura cognitiva, obvio, se va a integrar a lo que ya conocemos, y nosotros, y aquí viene donde la parte más importante de este aspecto, es que como nosotros lo nuevo lo vamos a relacionar con lo que ya conocemos, entonces ahora lo podemos aplicar a situaciones y contextos diferentes, ¿sí? Y eso es lo que hace que este aprendizaje sea significativo, porque en el fondo lo que generamos son redes de significados más amplios y complejos. ¿Se acuerdan del ejemplo que yo les ponía? El típico ejemplo que vimos, que salía el caballo, que el niño pequeño decía que era caballo, después salía un monito que era la cebra, ¿cierto? Y que el niño al principio decía que era caballo, ahí asimilaba, ¿cierto? Después le explicábamos que en realidad era distinto, el niño lo lograba entender, ¿cierto? Hacía acomodación, pero yo les decía que además, si ahora al niño le presentáramos un pony, el niño a lo mejor ya no diría al tiro que es caballo. ¿Y por qué no diría que es caballo? Porque decíamos que su esquemita, ¿cierto? Su parte del puzzle se había ampliado, ¿cierto? Se amplió su mente. Esa ampliación de mente es la que le permite al niño esto, le permite aplicarlo, lo que ya sabe y lo que está aprendiendo a nuevas situaciones y nuevos contextos. Por lo tanto, aquí es donde se va a generar el aprendizaje significativo. Esto quiere decir, chiquilla, que cuando hablamos de aprendizaje significativo son dos cosas las que nos importan. Uno es que ese aprendizaje tiene que ser importante, tiene que generar, o sea, que el aprendizaje previo que tiene la persona tiene que ser importante para cada uno. O sea, cuando le presentamos algo nuevo, la persona lo va a intentar relacionar con aquello que le es más relevante de acuerdo a la vida propia. Pero además tiene este doble sentido que tiene que ver con que la información que estamos aprendiendo en este proceso de ida y venida, ¿cierto? De lo nuevo con lo antiguo y así, ¿cierto? Tiene que ser posiblemente aplicable a nuevas situaciones y nuevos contextos. Por lo tanto, la forma más simple de aplicar el aprendizaje significativo dentro del proceso de enseñanza y dentro de una clase debería ser al final de la clase. Porque al final de la clase usted tiene la posibilidad de probar si el estudiante ha sido capaz de aplicar esto que aprendimos durante la clase a nuevas situaciones, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que usted hizo una clase donde vio la división, ¿cierto? Su aprendizaje previo consistió en poder revisar si el estudiante sabía multiplicar y sabía restar, ¿cierto? Luego hizo una actividad en grupo, ¿cierto? Donde aplicó el principio de Vygotsky y después hizo una actividad en el mismo grupo donde los chicos tuvieron que aprender la actividad de división, ¿cierto? Donde aplicó el principio de descubrimiento porque los chicos tocaron cosas, jugaron con palitos, ¿cierto? Hicieron división. Pero finalmente, usted no sabe si el niño ha aprendido o no, ¿cierto? Y su forma de poder probar esto que Brunner decía que en el fondo el niño tiene que ser capaz de probar para poder vivirlo, es a través del aprendizaje significativo. Y cómo usted sabe que el niño generó este aprendizaje es cuando el niño le demuestra a usted que puede aplicar lo que sabe a otras situaciones. Por lo tanto, en el caso de la división, usted podría hacer un nuevo juego diferente, cortito, por ejemplo, en el cual el niño ahora hagamos un juego del supermercado, ¿sí? Y el niño tiene que ser capaz de dividir los productos en distintos estantes, por ejemplo. Y ahí usted comprueba si ese aprendizaje realmente fue significativo o no, porque en el fondo le demuestra al niño que es capaz de aplicarlo a otros contextos distintos, no el que hicimos en la actividad principal, ¿ya? Para que exista este aprendizaje significativo tienen que haber algunas condiciones. Y ahí estas condiciones son algunas básicas, los nombres son un poco extraños, pero significan cosas. Miren, habla de que el material tiene que ser potencialmente significativo. ¿Ya? Eso quiere decir que tiene que tener dos cosas. Tiene que tener significatividad lógica y significatividad psicológica. Acuérdense que significativo significa que yo lo pueda aplicar a distintas situaciones. ¿Ya? Por lo tanto, cuando hablamos de significatividad lógica, es básicamente que me haga sentido, ¿sí? Que yo lo encuentre coherente, ¿sí? Es que básicamente este juego, esta actividad que estamos haciendo, yo tengo que encontrarle un uso. Es como, sí, me sirve para la vida, ¿sí? Lo entiendo, es como en la parte lógica, ¿cierto? Del pensamiento. Yo lo comprendo, lo entiendo, se puede hacer porque yo lo podría hacer en otra situación de esa forma, ¿sí?
Y cuando hablamos de significatividad psicológica, vamos a referirnos también a aquellos aspectos que están un poco más relacionados como con las emociones, ¿ya? Y con esta parte que no solamente integra el pensamiento, sino que también la emocionalidad y la afectividad. Por lo tanto, para que a mí me haga sentido, tiene que ser que me haga sentido algo, ¿cierto? Tiene que ser como que yo diga, ah, sí, yo lo podría usar en esta situación, pero también psicológicamente, o sea, que yo también diga, ah, a través de esto yo puedo crecer, por ejemplo. Es como encontrarle un sentido más allá. Es como poder decir, yo a través de esto podría, no sé, pues ser un mejor profesor o ser un mejor estudiante y así alcanzar una meta. Es como una meta más a largo plazo, por decir algo, ¿ya? Que pueda implicar también el ámbito afectivo. ¿Ya? Pero en el fondo el material siempre tiene que ser potencialmente significativo, ¿ya? O sea, que el niño le pueda encontrar o sentido lógico, así como coherencia, o también un sentido más allá, ¿sí? Un sentido más allá de la vida, o un sentido de crecimiento, o el sentido de que de repente, por ejemplo, sobre todo con aquellos núcleos de aprendizaje, por ejemplo, o ámbitos que tengan que ver, por ejemplo, con el sentido de la autonomía. Si ustedes están potenciando eso, claro, a lo mejor que le haga sentido va a ser difícil porque estamos hablando de un niño pequeñito, pero psicológicamente sí le puede hacer sentido porque le demostramos que él ya es más grande, ¿cierto? Que él ya puede alcanzar algunas cosas, que puede ser más feliz y esas cosas obviamente están más relacionadas con el ámbito psicológico. Entonces es como que, claro, ambas, pero dependiendo y como también de la actividad, ¿ya? Y también tienen que haber algunas disposiciones subjetivas, que siempre es subjetivo, pero tienen que haber algunas disposiciones para este aprendizaje. Y estas disposiciones debiesen ser capaces de generarse de mucha parte a partir del docente, pero también se pueden generar por el estudiante. Y estas son, primero que tiene que haber un grado de motivación, ¿cierto? Y este grado de motivación nosotros lo logramos con las primeras etapas, ¿cierto? Con el aprendizaje previo y ojalá con alguna actividad que sea lo suficientemente motivadora, que me alegre, ¿cierto? Como las actividades que ustedes estuvieron programando para la primera parte de la asignatura, ¿cierto? Por lo tanto, si usted quiere, pudiese partir con esta actividad ni siquiera de conocimiento previo, sino que incluso podrían partir con una dinámica de inicio que facilite la motivación. ¿M? Y también estarían trabajando aprendizaje significativo, ¿ya? Y también con una disposición afectiva. Y aquí habla de que obviamente tenemos que tener dos cosas. O sea, que es una al final, pero se refiere a como que tiene que haber un clima de aula, ¿cierto? Que me facilite a mí el aprendizaje. Donde exista confianza en mis aprendizajes, donde hay un diálogo participativo, donde el profesor sea alguien que me potencie y no que me reste, ¿cierto? En todos esos ámbitos. Entonces, esa disposición afectiva y motivación tienen que ir tanto como del ámbito del docente o como del ámbito de los estudiantes, ¿ya? Y finalmente llegamos a este punto que habla de que la estructura previa entonces tiene un papel muy relevante. Ya la estructura previa, de nuevo voy a reforzar la idea de que se refiere al conocimiento previo, ¿cierto? Y una buena estructura previa tiene que tener tres cosas al menos. Primero, que tienen que haber ideas de anclaje pertinentes al área de conocimiento, ¿ya? ¿Cuáles son las ideas de anclaje? Los conocimientos previos, ¿cierto? Por ejemplo, si estamos trabajando, son como las ideas base, las ideas fuerza, ¿cierto? Si nosotros estamos trabajando división, mi idea de anclaje son los números, ¿cierto? Si estamos trabajando, no sé, en la naturaleza, mis ideas de anclaje son los seres vivos, por ejemplo, ¿ya? Si estamos trabajando el cuerpo humano, mis ideas de anclaje, o sea, si estamos trabajando, no sé, por los órganos o los sistemas, digamos, de reproductores, los sistemas de reproductor, digestivo, cardíaco, etcétera, mi idea de anclaje es el cuerpo humano, ¿cierto? Eso es el conocimiento previo que yo tengo, ¿ya? Y las ideas que yo puedo tener sobre la vida también, ¿ya? Segundo, tengo que tener una buena capacidad para discriminar entre conceptos y principios similares y diferentes. Claro, porque cuando venga este proceso que la persona tenga que diferenciar esto nuevo de lo antiguo, por ejemplo, en el caso de la cebra, ser capaz de distinguir por qué la cebra es distinta del caballo, ¿cierto? Entonces, es importante tener esa capacidad de discriminar, o sea, de decir por qué, explicar, ¿cierto? Y ayudarle a entender al niño por qué esta cebra es distinta del caballo. Cuando yo soy capaz de hacer ese ejercicio, también se favorece todo este proceso, ¿ya? Y
También tienen que haber estabilidad y claridad de las ideas de anclaje, ¿ya? Y eso significa que estas ideas base o ideas fuerza, que son las primeras ideas que planteamos, ¿cierto? Tienen que ser suficientemente fuertes, ¿ya? Y por lo tanto, si yo digo, no, pero ¿cómo no nos manejan los números? Y hago mi actividad pensando que ellos ya conocen los números, pero en realidad se les confunde algunos de ellos, no podemos partir para adelante. Tenemos que asegurarnos que estas ideas de anclaje, que son las ideas base del aprendizaje previo, estén fundamentadas y estén claras, ¿ya? Por lo tanto, hablamos de que el factor cognoscitivo, o sea, el factor pensante que más me va a permitir a mí, son estas ideas de anclaje. Por eso es que lo que habla Piaget es tan importante. La estructura previa es lo más relevante, ¿ya? Es lo más relevante en el proceso. Entonces, chicas, las ideas del aprendizaje significativo, usted también lo puede aplicar en el inicio, porque aquí habla harto del papel de la estructura previa, ya también pudiesen aplicarlo durante el proceso, pero donde yo considero que es más relevante que lo pudiesen aplicar es en el cierre, porque en el cierre es donde nosotros necesitamos comprobar si el estudiante lo logró o no lo logró. Y cómo aprendemos ese proceso, cómo podemos verificar esto es a través de verificar si ese aprendizaje fue significativo. Y si fue significativo, quiere decir que lo puede aplicar a otras situaciones. Por lo tanto, los postulados de Auswell están dirigidos a eso.